Pablo, y vamos nuevamente a información respecto de lo que ha estado ocurriendo con este brote de coronavirus, ¿no?, que ha afectado fundamentalmente a China en una situación que todavía mantiene expectantes justamente a las autoridades. Ya veíamos más temprano cómo en el Palacio de la Moneda tanto el presidente Sebastián Piñera como el ministro de Salud daban cuenta de cómo Chile se está preparando justamente para esta situación. Sí, estamos en contacto con Pablo González, quien es investigador del Instituto Milenio, para conversar más sobre este tema. Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Mauricio. Sí, preguntarle, bueno, primero, para conocer un poco más de lo que estamos hablando, de este coronavirus. ¿En qué consiste este coronavirus? Entiendo que hay otros tipos de coronavirus, pero ¿por qué puntualmente este se ha transformado en un riesgo para los seres humanos? Bueno, en la actualidad se conocen aproximadamente unos 40 coronavirus existentes. La mayoría de ellos afecta a animales. Y de ese gran grupo de coronavirus, que es una familia de virus que comparten similitudes, 6 de ellos afectan a humanos. De estos 6 hay 2 que son muy conocidos porque son muy patogénicos y han causado epidemias con alta letalidad en el mundo. Y estos son SARS y MERS. Y luego existen otros 4 que son más frecuentes en la población humana, que causan neumonía, causan problemas respiratorios, pero son mucho menos graves. Entonces la gran preocupación es este nuevo coronavirus que se suma a la familia y que se ubica justamente entre estos 2 grupos, entre los virus que producen letalidad en humanos y los virus que no producen letalidad. Y estamos entonces en esa etapa de observación a ver cómo se comporta este virus y ojalá contenerlo antes que se expanda en el mundo y tengamos que lidiar con otro virus más. Sí, ahora Pablo, hasta esta jornada se sabía solo de casos de contagios de personas que habían estado en la ciudad de Wuhan, en Chile, pero hoy se ha reportado por lo menos en 2 países de casos de contagios ya confirmados de personas que no estuvieron en China. ¿Es una información que debiera preocuparnos esta última? Bueno, así es. Ya hace una semana o un poco más se había oficializado el hecho de que este virus se contagia de persona a persona. Inicialmente estaba la certidumbre que probablemente provenía de una infección animal-persona, pero estaba en ya los datos de esta infección humano-humano. Entonces era de esperar que en algún momento este virus, en fondo, se generaran casos nuevos en los países donde se han reportado ahora más recientemente este virus. Obviamente es un tema de preocupación. Lo que hay que hacer es evitar a toda costa que se siga expandiendo el virus. Ello implica medidas sanitarias clásicas relacionadas a los virus respiratorios, como el uso de mascarilla, y obviamente contener y aislar idealmente a la persona infectada. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora sobre la facilidad de contagio que puede haber en torno a este coronavirus? Y sumo ahí también la duda que hay respecto al periodo de incubación en que se podría presentar este coronavirus. Bueno, esa es aún información que se está estudiando, porque la verdad en general no se sabe mucho cuáles son la cantidad de casos de gente infectada que no manifiesta síntomas. Conocemos mejor la cantidad o los datos de las personas que se sienten enfermas, están enfermas y son confirmadas para la enfermedad. Y por tanto, a partir de esos datos se ha establecido que el virus presenta una capacidad moderada de transmisión humano-humano, similar tal vez a otros virus respiratorios, como influenza o otros virus respiratorios, y por tanto, con las medidas necesarias a considerar en esos casos. Ya, pero respecto de la velocidad en que esto ocurre, porque estaba revisando, por ejemplo, algunas cifras, el SARS durante un año registró prácticamente 8.000 casos de contagio confirmado. Y en este caso, en este último virus, este coronavirus de Wuhan, está por confirmarse el nombre, digamos, en que técnicamente se le va a definir, pero ya se registran cerca de 4.000 casos en poco más de un mes y medio. Así es, este virus ya tiene nombre, se llama N coronavirus 2019, oficialmente, y como bien dice, el número de casos es bastante alto comparado al caso de SARS, por ejemplo, o MERS también, que fue bastante contenido y para el cual el número de infectados confirmados fue bastante acotado. Ello implica entonces que este virus efectivamente tiene una tasa de transmisión efectiva entre humanos, la cual, como bien decía anteriormente, se debe encontrar más o menos aproximadamente dentro de la tasa de infección que tienen otros virus como el virus de influenza. Ahora, respecto del caso del número de contagiados, el nivel de mortalidad, ¿se define de qué manera? ¿Es una mortalidad habitual para este tipo de virus? ¿Es mediana? ¿Es alta? Bueno, comparado a SARS y a MERS es baja. Aproximadamente por el momento se estima en una letalidad aproximadamente del 3%, algunos hablan de 5%. El caso de SARS era 10% y el caso de MERS es de 35%. Entonces, por tanto, nos encontramos con un nivel de letalidad que por el momento es nuevamente aproximada, por así decir, a la de influenza, a la de caso grave de influenza,
y por tanto por ello reviste preocupación y obviamente la necesidad de tratar de contenerlo lo más posible. Sí, usted mencionaba que lo más relevante ahora como objetivo es poder contener este virus y evitar que se expanda, pero decía el ministro de Sanidad chino que el nuevo coronavirus es contagioso, según lo que ellos dicen, incluso antes de mostrar síntomas, parecido a lo que usted mencionaba. ¿Eso podría dificultar las labores para poder contener la propagación de este virus? En definitiva, en la infección por virus o por patógenos, bacterias u otros organismos, microorganismos, existe un periodo de incubación en el cual la persona no manifiesta necesariamente síntomas de la enfermedad, pero sí potencialmente puede tener la posibilidad de liberar partículas infecciosas e infectar a otros. Esto es lo que se cree que está ocurriendo con este virus porque han empezado a ocurrir estos casos de infección humano-humano sin necesariamente tener la persona conciencia que entró en contacto con alguien que estaba enfermo con el coronavirus. Entonces está esta posibilidad de que la persona no manifieste síntomas y lamentablemente esté liberando partículas y pueda ser infeccioso. Esto está aún por confirmar. El periodo de incubación no ha sido establecido con datos duros. Yo escuchaba entre 5 a 10 días y por tanto aún está por establecer de manera más clínica, con más datos. Ahora, Pablo, se señala que nuestra distancia, digamos, de China, estamos literalmente al otro lado del mundo, de alguna forma juega a favor de evitar contagios en nuestro país. Pero una duda muy frecuente es por la cantidad creciente de personas que importan productos desde China a través de diferentes plataformas. ¿El virus, hasta donde sabemos, se puede contagiar o puede venir en alguno de estos empaques, en alguno de estos envíos? Lo dudo muchísimo. Estos virus son organismos biológicos, tienen características físico-químicas que son en el fondo de la química del virus, que lo hacen susceptible a la degradación por temperatura, por sequedad. Incluso estos virus son generalmente virus de invierno. Entonces, si es que llegase a llegar un caso ahora de este virus, la probabilidad de expansión en la población no son muy altas porque las condiciones ambientales no son favorables para la expansión del virus. Está en un ambiente seco, esto destruye el virus. También hay alta temperatura, esto también destruye el virus. O sea, más complicado sería si esto comenzara a llegar a nuestro país ya más cerca de otoño, invierno. Lo sumo lo que decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien mencionaba que se esperaba que la influenza se presentara de manera más severa este invierno. Así es, si es que el virus llegase a instalarse en la población, por así decir, es lo más probable que ocurra más centrado el otoño, hacia el invierno. De ahí también aprovecho hacer la recomendación de que a quienes correspondan, incluso quieran, estén atentos al llamado de vacunación contra influenza apenas inicie, porque estar vacunado contra influenza sin duda va a evitar o minimizar las probabilidades de mayor severidad de infección o de severidad, de enfermedad en caso de contagiarse eventualmente con un coronavirus. Sí, eso respecto con las vacunas al día. Eso respecto de la influenza que conocemos, digamos, estacional. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de que se logre desarrollar una vacuna en contra de este coronavirus en particular? Pues eso es un gran desafío. Actualmente se han establecido consorcios internacionales, estas agrupaciones de laboratorios científicos, de universidades, de industria farmacéutica, que han creado esfuerzos para poder responder de forma inmediata o lo más rápido posible a este tipo de brotes epidémicos mundiales. Es un gran desafío porque nunca ha sido fácil ni rápido generar una vacuna contra un virus. Hay etapas que resguardan la seguridad de estas formulaciones y por tanto es de esperar que esto tarde al menos un año, lo cual algunos han planteado de forma muy positiva, al menos un año para contar con una vacuna segura, probada, eficaz. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es lo que provoca a una persona que se contagia de este coronavirus? ¿Es algo parecido a la neumonía? En primera instancia, los síntomas son muy parecidos a los de otros virus respiratorios. De hecho, podría confundirse con otros virus respiratorios. Así ha ocurrido en algunos países donde se ha pensado inicialmente que se trata del coronavirus y finalmente se trata de otro virus. Este virus produce, al parecer, en la mayoría de los individuos un resfriado, esto es tos, fiebre, y en los casos más severos esto lleva a neumonía, que es una infección ya más de las vías respiratorias bajas, que induce dificultad respiratoria y ya hay eventualmente la hospitalización y lo que podría conducir a la muerte. Quiero destacar que los casos de pérdida humana producto de este virus se han asociado generalmente a adultos mayores o a personas que ya traen consigo morbilidad o alguna otra patología. El virus pareciera ser más agresivo en individuos que son susceptibles a infección o que no están muy bien preparados inmunológicamente. Claro, porque en ese mismo sentido, de acuerdo a la información que ha llegado desde China, ya hay personas que se han podido recuperar luego de haber contraído el virus.
Así, la mayoría de las personas confirmadas positivas se han recuperado y se han ido para la casa. Muy bien, pues Pablo González, inmunólogo experto en virus y académico de la Universidad Católica de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora. Muy buenas tardes. Encantado, buenas tardes.